A nuestras cosas. Está en línea Pedro Barcia. Pedro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Hace unos días un amigo me contaba que usted ha hecho un interesante trabajo sobre los cánticos populares en las invasiones inglesas. Y como estamos en esta Sí, etapa del año en que, de alguna manera, todo eso que tiene que ver con la necesaria expresión del fervor patrio, vale la pena, quería que nos cuente un poco sobre esa historia. sí, en el año 10 yo hice una compilación de material tanto popular como letrado. No se tiene que decir culto y popular porque la popular también es cultura. Una de las groserías más grandes que se comete en la denominación es hablar de lo culto y lo popular. Es una torpeza muy grande porque de eso se habla mal así en lingüística, en arte y demás, con mucho error. Lo popular es una forma de cultura. El tango, todo lo que son costumbres populares son formas de cultura, de modo que no se puede distinguir así. Porque yo distingo entre lo popular, que generalmente es oral, y lo letrado, que es aquello que está basado en lecturas y en libros. Pues, en oportunidad del año 10 hice un cancionero de las invasiones inglesas, es cuando era presidente de la academia, y ahí reuní las dos vetas fundamentales de la expresión argentina, que son la popular, que es oral, y la escrita. Es curioso señalar el hecho de que cada vez que ha habido un conflicto importante desde el punto de vista bélico, inclusive de peleas internacionales, como en el caso de 1777, en que Pedro Ceballos recupera la ciudad en poder de Colonia, en poder de los portugueses, nace todo un cancionero en torno a esa realidad. Es decir, es como si el pueblo necesitara expresar, además de los vivas, las canciones y demás, en poesía, la manifestación de adhesión y de gozo por el triunfo que ha tenido, en este caso, Pedro Ceballos frente a los portugueses. Y quiero hacer una pequeña digresión, porque ahí aparece el primer poema de intención gauchesca. Para mí la generación de la gauchesca está en 1777, en un poema de Juan Baltasar Maciel, que era uno de los hombres más ilustrados que había en Buenos Aires, un clérigo, y que compone un poemita, después de haber compuesto otros letrados, compone un poemita que comienza: aquí me pongo a cantar. Le suena claramente que es el primer verso de Martín Fierro. Claro. Lo que pasa es que el primer verso de Martín Fierro no es un verso de Hernández, es un verso que se llama formular o formulario, que son versos que se usan para arrancar y tomar tiempo hasta que se empiece el canto, ¿no? Va pensando el payador qué va a decir. Y este hombre culto, este hombre letrado, se plegaba a la cultura popular y compone este poema, canta un guaso, dice guaso en el sentido de era hombre gaucho, ¿no? Pero también en Chile mantuvo mucho tiempo la idea de hombre de campo. Canta un guaso en estilo campestre. Dice: aquí me pongo a cantar debajo de estas talas del mayor guaina del mundo, las penas y las hazañas. Es notable porque, y lo demuestro creo que bien, este es el origen de la gauchesca en el siglo XVIII y no con Bartolomé Hidalgo. Saltemos a lo que le interesaba a usted, que son las invasiones inglesas. El segundo momento de eclosión poética es 1806-1807, la defensa de Buenos Aires. Y el tercer momento es el más largo de todos, de 1810 a 1824, la etapa independentista. En la parte de la que corresponde a las invasiones inglesas, tenemos también dos tipos de manifestaciones: la manifestación popular y la manifestación letrada. En la manifestación letrada, el poema más extenso, yo le diría casi inextinguible, es un romance, es decir, romance heroico, es un romance en versos de 11, del autor del himno nacional. En ese momento, Vicente López y Planes compone El triunfo argentino, que es el cierre, digamos, elogioso de lo que ha sido la campaña en defensa de la tierra. Y junto a él, y a Prego de Oliver, que es un uruguayo, o mejor dicho, un argentino que vivía en lo que después será Uruguay, que es el mejor poeta neoclásico de la época de las invasiones inglesas, está la poesía popular. Y la poesía popular tiene varias manifestaciones. En primer lugar, cuando yo era chico, cantábamos, cuando llegaba la época de las invasiones inglesas, en el calendario escolar, al primer cañonazo de los valientes, huyó sobre monte con todos sus parientes.
Lo usa, claro, porque Sobremonte cargó para salvar los tesoros reales, sí, cargó una galera con todo eso para Córdoba, ¿no? Y nos abandonó. Bueno, eso generó una primera reacción popular porque el representante del rey nos abandona, empezó ahí a acentuarse más la conciencia de que teníamos que valernos por nosotros mismos. Bueno, lo curioso es que eso que cantaba yo en Entre Ríos cuando tenía 6 años en la primaria, después descubro que es una cancioncita popular que se cantaba, se improvisó y se cantaba en la época de invasiones inglesas, de 1806. O sea que la tradición popular llega hasta mantener viva esta estrofita que señalaba un punto crucial de ruptura con España, ¿no? Hasta un perdido pueblo de Entre Ríos. Bueno, a partir de ahí tenemos este tipo de poesía que tiene que ver con las improvisaciones populares, en este caso críticas, políticamente críticas, y hay otro tipo de poesía popular que se improvisaba. Cuando las tropas pasaban, las mujeres, porque esto es curioso, son pues las mujeres las que improvisan una suerte de coplitas que se entonaban y se cantaban, como así pasa ahora cuando las procesiones en Sevilla, que pasa la Virgen y la gente improvisa cuarteta. Bueno, igualmente aparecen acá expresiones que van elogiando, estimulando la acción de los soldados, inclusive les prometen estar con ellos cuando vuelvan de la guerra y demás, todo obra de mujeres. Lo curioso es que Mitre recogió, encontró un papel de alguien que había recogido estas canciones y están en nuestro tomo, están recuperadas estos poemitas que son de 7 y de 5 versos cada uno. Son muy elementales, pero al mismo tiempo vale la pena, por ejemplo, el tener en cuenta que esta forma de expresión popular. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro tipo de poesía imitando lo popular que compone otro clérigo, que es Pantaleón Rivarola. Pantaleón Rivarola compone 2 poemas muy extensos en octosílabos. El octosílabo era un verso netamente popular, al cual despreciaban los autores neoclásicos, como en el caso de Prego de Olivier o en el caso de Vicente López y Planes, que escribían en otros versos más amplios o bien en combinaciones de versos de 7 y 11, pero no en 8. En 8 era el verso del romance popular. Pues Pantaleón Rivarola compuso 2 poemas muy largos en octavo, en poemas de 8 sílabas, indicando que era un homenaje popular, aunque el hombre era un clérigo letrado, ¿cierto? Lo hace con una entonación popular y con este recurso interesante. Como eran ingleses protestantes los que venían a la conquista, él exalta 2 cosas, como también otros poetas, 2 cosas que son el culto a la Virgen, que los ingleses protestantes no tienen, y la Santísima Trinidad. Así que, así como Martín Fierro, cuando va a empezar a cantar Vengan santos milagrosos, vengan todos de mi ayuda, hace lo que se llama, es un tópico de la literatura universal, el invocar deidades o espíritus que le ayuden, dime, o musa del héroe ingenioso que después de arrasar la traca Troya, etcétera, dice el poeta latino, incitando a que las musas soplonas le tiren algún verso para comenzar el poema. Bueno, aquí se vale de, en vez de hacer la invocación clásica que hacen otros, a Apolo y a sus musas, que hacen los neoclásicos en la poesía letrada, la poesía popular de este hombre evoca a la Virgen María. Es interesante porque es contraponer religiosamente una actitud a otra, y a la Santísima Trinidad, misterio que es insondable de por sí, los protestantes no cultivaban, digamos, de modo que respondía a aquello que va a ser en nuestros días Ignacio Anzoátegui, un poeta poco leído hoy pero interesante, que dice: ay de ti, Buenos Aires, ay mi ciudad confiada, que te me estás haciendo demasiado señora acomodada. Ay de ti, si está muy tranquila la ciudad, no se da cuenta que puede ser víctima de un acoso. Ay de ti, Buenos Aires, si llega a pretenderte con sus ojos azules y su piratería, el visitante rubio que ni siquiera se sabe llamarte Ave María. ¿Por qué? Porque el saludo criollo, cuando usted llegaba a un rancho, claro, te decía Ave María Purísima, pegaba el grito,
para que la atendieran, y entonces de adentro le contestaban: sin pecado concebida, pasen, no pisen los pollos y los perros no muerden. Y ahí se establecía el diálogo entre el visitante y el dueño del rancho. Entonces, esta habilidad, digamos, interesante del clérigo Pantaleón Rivarola acerca lo popular. Pero además es también destacable que en estos poemas de Rivarola aparecen protagonistas que no aparecen en ningún otro texto de la época. Ajá. Y en primer lugar la presencia de los negros. Ajá. Aunque no aparecen habitualmente, claro, hasta más tardía, en forma más tardía, en la literatura de la época. Bueno, pero ¿no? si me permite ahí sí, digo, con respecto de la cuestión de la población negra, que nunca tuvo ni el volumen ni la dimensión de Brasil o de Estados Unidos, que quizás son los casos más conocidos, han comentado, es casi inexistente su presencia, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual hablar de la gesta de San Martín, pero ignorar que buena parte de la tropa que cruzó los Andes era una tropa negra liberta, ¿no? Sí, fíjese usted que San Martín, yo tengo 3 libros dedicados a San Martín, porque soy muy sanmartiniano en el sentido, no quiere decir que los libros sean buenos, el héroe no genera buenos libros, sino el buen escritor. Bueno, en uno de los trabajos que llama Diario de San Martín, yo rescato una reflexión de San Martín. San Martín está viniendo de Chile a Mendoza y pasa por el lugar donde habían muerto cantidad de negros. Y entonces él dice, hace una especie de alocución mental, pero que la expresa, respecto de la desgracia de haber perdido todos estos colaboradores. Porque dice San Martín que en América no hay peón, es decir, soldado de a pie, ¿no?, que sea más valiente y más corajudo que el negro. San Martín lo exalta al negro. En cambio otros dicen, no me consta, pero dicen que cuando se establece la guerra de Paraguay, Bartolomé Mitre colocó a la vanguardia de todos los ejércitos nuestros a negros para que lo extirparan. Por eso es la poca presencia negra que tenemos entre nosotros, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Sí, me gustaría saber si eso no pasó por el tamiz ideológico de los principios del siglo XX. En definitiva, habría que ver. La verdad que son historias controversiales. Como siempre, Pedro... Sí. Insisto, lo que se dice ahora. Claro, por eso. Hay que demostrarlo realmente, habría que tomar la lista si estaban así conformados. Lo cierto es que San Martín tuvo una estimación muy grande por la capacidad de pelear del negro. El negro a caballo no servía, pero el negro a pie, el negro peón, como tal, era muy eficiente. Y aquí aparece un poemita que le he marcado que dice: un negrito que a su lado le seguía en ese empeño, con su pica atravesó al inglés el duro pecho. Muchacho, le dice el oficial a quien lo salva el negro, búscame luego en mi casa, que eres libre. Esto dijo, pero el negro no se ha dado a conocer. Es decir, lo liberaba por el hecho de haberlo salvado en esa oportunidad. Primeros héroes y anónimos, los negros. Segundo, las mujeres. Así como las mujeres alentaban a los que iban a la guerra, aparece un caso de una mujer tucumana en el texto de Rivarola, ¿no?, que está peleando junto a su marido. Un inglés atraviesa con la bayoneta al marido y ella le quita al inglés el fusil, y entonces dice: a estos héroes generosos una amazona se agrega. La palabra amazona es excesiva para la cultura popular, ¿no? Se oculta en varonil traje, está vestida de hombre, triunfa de la gente inglesa. Manuela tiene por nombre, por patria, tucumanesa. En esa época no sería tucumana, sino tucumanesa. Y es la primera heroína que aparece en un poema argentino, atravesando con la misma bayoneta que le quita al inglés al hombre que había muerto a su marido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pedro, como siempre, un placer escucharlo. Gracias por todo esto que nos despliega, que nos alimenta tanto. Que tenga usted una bella jornada, muy amable. Igualmente, un abrazo. Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Argentina de la Historia.